Hace un par de años todo internet explotó al ver cómo nuestro querido Ash Ketchum de Pueblo Paleta se coronó como campeón del mundo al vencer a los mejores entrenadores Pokémon de todas las regiones. Fue un hecho histórico para los Pokéfans de muchas generaciones, pero exactamente, ¿cómo fue que él pasó de ser el eterno pierdeligas a alcanzar la gloria eterna? ¿Qué dificultades tuvo? ¿Cuáles fueron sus victorias más importantes y sus derrotas más nefastas en el torneo? ¿Qué amigos volvieron y fueron claves para que Ash alcanzara el máximo potencial? ¿Y a quienes tuvo que dejar a mitad de camino para enfocarse en su meta? Todo eso fue tan épico e increíble como su combate final. Así que por eso el día de hoy en este video vamos a ver la historia del Mostaza desde que comenzó en lo más bajo del torneo de coronación y cómo poco a poco fue venciendo y armando el equipo glorioso con el que Ash demostró de qué estaba hecho. Entonces, antes de que vayamos a ver cómo Go se pasaba de frío con Ash cada vez que este se ponía triste por extrañar a Serena, ¡supérala! No olvides dejar tu like and rock, que con esas manitos arriba ayudan mucho al video, y si eres nuevo por acá, suscríbete para más contenido de Pokémon todas las semanas. Así también quería agradecer a mis causitas Zoom Alex y Pontime por participar en este video súper importante del canal. Ambos tienen canales súper chéveres con harto contenido sobre Pokémon, así que si quieren ir a darle una revisada, les estoy dejando a todos el link de sus canales en la descripción. Y nada, si a todos acomodaron su pata en el agua como lenguas locas, comencemos. ¿Qué tal si nos besamos? Entonces, luego de finalmente salir campeón de una liga y ver a Ash rediseñado, la gente pensaba que esto iba a ser un reseteo del personaje, pero no, porque desde el comienzo nos pusieron en todo el hocico la colección de todos los premios que Ash había acumulado en las regiones previas a Pokémon Viajes, dándonos a entender que todo estaba en un mismo canon, excepto Greninja Ash. Pero bueno, calma que ya llegaremos a ello. Al llegar a donde el laboratorio del profesor Oak, este le dijo que lo iba a llevar a la ciudad Carmín a ver la inauguración del laboratorio de un alumno suyo, y en la apertura los nervios de primerizo le pasaron factura al profesor novato cuando quiso hacerse el interesante en su discurso sobre los 3 primeros temas que iba a exponerles. El segundo es después del primero. De lo mal que exponía y por no haber seleccionado bien sus PPTs, todo su público se largó, pero en ese instante sus aparatos de investigación le avisaron que un Pokémon muy raro estaba por aparecer en la ciudad. Ash fue corriendo a buscar ese Pokémon y mientras llegaba, la incursión legendaria ya había comenzado con libertades creativas bien curiosas en el doblaje latino. ¡Sí que funciona! Luego de sacarse a esos NPCs encima, Ash llegó al muelle para ver a esta particular versión de Lugia que de la absoluta nada se puso a hacer piruetas como loco en el aire. Y apenas tuvo la oportunidad, se lanzó sobre él encontrándose con otro chico que también estaba colgado de su cola. Este muchacho no demoró mucho en presentarse como Go y ambos se hicieron amigos mientras Lugia renegaba y volaba sacudiéndose por todos lados para que se muevan de una vez de su espalda. Ambos volvieron al laboratorio del profesor Sakuragi para contarles la épica aventura que habían tenido, y aunque por no verificar bien las fotos que compartió sobre su tarde afuera, Go terminó mostrando más de lo que debía, estos dos terminaron consiguiendo chamba como investigadores oficiales de ese nuevo centro de investigación. Junto a Go, el Mostaza vivió grandes aventuras descubriendo las maravillas del mundo Pokémon, peleándose y enamorándose en el camino, tanto así que hasta pedida de mano hubo. ¡Mapache, qué porquería! Como la temática de la temporada iba cerca de los Pokémon de Galar, principalmente las aventuras los llevaron a esa región donde conocieron el fenómeno Dynamax, y Go no dejó que ni el Mostaza lo cuestionara ni un poquito por hacer decenas y decenas de capturas en 2 días, cuando él desde su primera conversación le había dicho que su primera captura iba a ser Mew. ¿Y si mejor te vas a la verga? Entonces, así llegó el primer concurso de la temporada para Ash al enterarse de la existencia de una dichosa copa flauta en Galar. Luego de no disimular nada que el metro de este lugar no era su favorito, Me gusta más el metro de Venezuela. comenzó la dichosa copa flauta donde Go desató su furia. Pero cuando usó Scorbunny, Ash y el sobrino tercero de Johnny Bravo empezaron a vencer a cuantos oponentes se le cruzaron en su camino hasta que estuvieron cara a cara en la final. El Mostaza nos lanzó una referencia a una de sus poses más cuestionables de su etapa de Enkalos, pero lo que cambió totalmente el orden de este universo fue que Ash decidió usar a Mr. Mime como su Pokémon para la final de esta copa, y es que sí, canónicamente este mismo es un Pokémon del Mostaza, solo que este fue capturado tiempo antes de que él iniciara su viaje en la primera temporada. Ash ganó esta copa usando a Mr.
Mr. Man y a Pikachu porque algo que tristemente veríamos a lo largo de la temporada es que él nunca se animaría a usar el rancho. Pero, ¿por qué es importante esta copa triste vacía? Pues porque nos pondría en spot algo súper importante, que Ash en verdad era tan talentoso para las batallas que podía sacar lo mejor de cualquier Pokémon que estuviera en su equipo. De esta manera, la primera captura importante del Mostaza en su camino a convertirse campeón mundial llegaría un día que fueron enviados a investigar una isla repleta de pieles de Dragonite. Allí ellos hicieron la pregunta que todo el fandom de Pokémon se había hecho por décadas acerca de lo rara y particular que era esta línea evolutiva. En esta fantástica isla caribeña ellos presenciaron maravillosos momentos de la naturaleza Pokémon, como por ejemplo este Pokémon sufriendo del estómago por haberse excedido en la peda de la noche anterior, y también vimos a un bellísimo Dragonite romperse la mandíbula contra el piso al no saber volar. ¡Pero qué imbécil! El campeón de Alola, al ver esto, decidió intervenir para ayudarlo, pero ahora, recordando que este show también lo veían niños y optando por usar el clásico Estilo de Ash. él usó la electrotela de Pikachu junto con Dragonair para que finalmente esta aprenda a volar. El equipo Rocket apareció acá también para causarles problemas y Ash terminó disparado al cielo. Dragonair voló rapidísimo para salvarlo, pero al ser una resbalosa no pudo sujetar al Mostaza. No obstante, en el último segundo ella evolucionó salvándolo y así descubrimos que la línea evolutiva de este Pokémon era como era para poder ayudar a las personas que querían con sus extremidades. ¡Sus tripas están por todos lados! Y ahora sí, agárrense de sus asientos porque el tema del campeonato mundial de Pokémon llegaría finalmente al camino de Ash. Una mañana donde los asistentes del laboratorio andaban dándolo todo en Gunbound, el profesor Sakuragi les anunció que les había conseguido entradas para la final del campeonato mundial de peleas Pokémon, y no hizo esto porque sea buena gente, no, sino porque así podía hacer que los chicos se olvidaran de exigirles salario por su trabajo. Todos son tontos, menos yo. A pesar de llevarse el susto de su vida cuando Sabión sufrió el ataque de un Pokémon maligno y que en tan desesperante situación la piloto se haya olvidado de apagar su micrófono, Golf 99 es amigo en la mira. ¡Aborten, aborten! ¡Hay niños a bordo! ellos llegaron emocionados y a tiempo a ver cómo Lance y Lionel se partían el hocico para coronarse campeón mundial. Con toda su potencia, Lionel aplastó a Lance y a las afueras del estadio, un Pokémon empezó a causar destrozos. Ash salió a ver qué pasaba y Pikachu lo detuvo transformándose en Dynamax. Y aquí pues, él tuvo su primera interacción con Lionel no Messi, pero lo más importante que pasó a las afueras de ese estadio es que Ash dejó impactado e intrigado al campeón mundial al poder Dynamaxizar a su Pokémon sin usar la banda Dynamax. Y esto pasó debido a que... ¿Por qué? ¡Hechicero! Y ahora sí, todos muy atentos a la explicación de Go porque esto será clave para darle estructura a cómo funcionaba el campeonato mundial. Resultaba que para participar tenías que inscribirte en el torneo anual, ir escalando posiciones desde lo más bajo y al final de la temporada, los 8 primeros puestos tendrían una ronda final para definir al campeón mundial. Habían varios niveles por los que tenías que atravesar antes de llegar a la clase maestra, pasando por la clase normal, la super, la ultra y de allí la más top donde obviamente estaba Lionel. Y justo hablando de él, a Ash se le alinearon las estrellas porque el campeón mundial apareció en ese lugar, diciendo que siempre iba allí por las tardes para tanquearse de cafeína, aprovechando que su cuerpo era casi inmune a ella. La cafeína hace daño a la larga, por suerte la tengo corta. Lionel, aún muy curioso por haber visto a Ash Dynamaxizar sin pulsera, le aceptó tener una batalla que acabó con la obvia victoria del campeón mundial, que terminó sudando frío cuando por un segundo parecía que Pikachu le había noqueado su Charizard. No llores, no llores, no llores, no llores. Lionel fue muy amable y paciente con Ash hasta el punto que le regaló una banda de Dynamax para que pula sus habilidades con esta dinámica, pero esta faceta de él no duró mucho porque el Mostaza colmó su paciencia al ser tan insistente. ¿Tú tendrías otra batalla conmigo en el futuro? Otro Pokémon importante y clave para que Ash campeonara llegaría un par de días después de esta batalla, pues resultó que el profesor Sakuragi apareció muy asustado diciéndoles que cosas raras habían estado pasando en el laboratorio los últimos meses. Se apagaban las luces y se oían lamentos raros por las noches. Entonces, justo mientras Go fingía demencia cuando Sakuragi se acordó que un día que Go estaba en el cuarto con Koharu estudiando, él había empezado a oír desde su oficina unos golpeteos con ritmo muy curiosos que sonaban a puerta. ¡Tengo que decir una mentira ya! Ellos fueron atacados
atacados repentinamente por un Gengar que usó múltiples bolas sombra. Al enfrentarlo, Ash cayó maldecido, por lo cual tuvo una racha de mala suerte o de buena, como ustedes quieran verlo. Pero entonces, al día siguiente, cuando lo estaban persiguiendo por la calle, ellos se encontraron con su anterior dueño, que les comentó que como solía causarle muchas molestias, había decidido abandonarlo en la puerta del laboratorio meses antes de que Sakuragi lo comprara. Allí el pobre Gengar lo había estado esperando por largo tiempo, pero al darse cuenta que su amigo nunca iba a volver por él, dejó de ser feliz y empezó a molestar a quien se acercara al lugar. Trabajando juntos para vencer al equipo de Rocket, Ash se ganó su confianza y aunque del esfuerzo y por comer de desayuno bizcochos marca Lomito, casi el pobre muchacho pelucón se nos va con Arceus. Después de unos días de estar en estado comatoso, este se levantó para capturar a Gengar y unirlo a su equipo. De esta manera, ahora sí el señor Ketchum tendría su primera pelea por el campeonato mundial en el gimnasio del Teniente Surge. Él no estaba presente hace varios meses porque lo habían cancelado por coquetear con Misty, pero allí el Mostaza se encontró con su alumna estrella, a la cual él venció sin muchas complicaciones, y con esto empezó a escalar a los primeros 2000 puestos de la clasificación mundial. Inmediatamente después de esto, llegaría el equipo titular de Ash, uno de los Pokémon que por años el fandom había estado esperando que sea de protagonista. Un día común en la vida de Ash, donde lo estaba dando todo en una pelea donde... ¿Qué rayos? ¿En serio no había una manera más bonita y menos tripofóbica de dibujar este ataque? Pero bueno, al apenas ganar, Ash sintió que a lo lejos algo le estaba hablando por telepatía. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Movido por este ruido en su cabeza, Ash se metió hasta el fondo del centro Pokémon de Ciudad Carmín, donde le rompió el corazón a la enfermera Joy al dejarle bien en claro que había vuelto allí por el huevo y no por ella. ¿No me quiere? Así, él terminó llevándose el huevo a su casa debido a que era evidente la conexión que tenían cuando estaban juntos. Esa noche, Pikachu despertó al Mostaza al notar que su huevo estaba brillando y entonces, allí delante de todos, apareció nada más y nada menos que un Riolu. Al notar que había nacido en un hogar de pobres clase baja, Riolu se largó rápidamente de allí. Ya está, loco, me voy a la mierda. Pero la dura vida en el mundo salvaje y al notar que le faltaba mucho para ser ese animal competitivo que sentía que debía ser, él decidió empezar a trabajar al lado del Mostaza para ser mejor que nadie más. Algo que caracterizó a esta temporada final del Mostaza es que hubo una cantidad durísima de cameos de personajes clásicos que lo acompañaron en sus aventuras en las anteriores regiones, y aquí tuvimos la aparición de un personaje que fue realmente importante para lo que vendría en el futuro. Un día que ellos se fueron a Kalos para un mini torneo, el Lomita Aural de Ash sintió a la distancia que alguien estaba utilizando el aura para comunicarse con él. ¡Perro sarnoso! Este resultó ser el Lucario de Corina, que al ver que Serena ya no estaba por la zona, no perdió el tiempo para mandarle indirectas directísimas al campeón de Alola. ¿Tú crees que la gente cambia cuando se besan? Tendremos que averiguarlo nosotros. Pero el romance y los paseos en patineta agarrados de la mano tuvieron que esperar porque el destino hizo que ellos se enfrentaran cara a cara en la final de este torneo. Te dejo a mi prima, demasiado guapa, pero es mi prima. Y aquí el Mostaza salió ganador, y aunque alguien del fandom se fue a visitar a Arceus pero por ascensor, este día fue positivo sobre todo para Riolu, porque vio por primera vez en su vida cuál era el máximo potencial que podía alcanzar si es que se seguía esforzando en mejorar al lado de Ash. Este combate sirvió para que el Mostaza escalara unas cuantas posiciones en el ranking mundial, pero ahora sí la temporada le daría su primera rival de verdad cuando el algoritmo le puso en su camino a Bea la que patea. Bea estaba en un gimnasio en Yoto esperando por el Mostaza. Al llegar allí, el líder de gimnasio le advirtió a Ash que ella era una experta en artes marciales y que había estado viajando por el mundo reclutando los mejores Pokémon del tipo... Pero Jaulucha, ¿cómo pudiste? ¿Dónde está tu honor, basura? Ante tanta confianza en sí mismo que se tenía Ash, Bea le dijo que ella también había vencido a Corina, que había sido demasiado fácil, y Ash lanzó al campo de batalla al Farfetch que había capturado en el último minuto de su último viaje a Galar. Para los que no han seguido muy conectados con el anime y los videojuegos, recuerden que los Farfetch de Galar, a diferencia de los clásicos, son tipo lucha y pueden evolucionar. Farfetch empezó a darle una paliza al traicionero de Jaulucha usando el porro que mi viejita había comprado para hacerme un riquísimo caldo de gallina. Gracias, viejita. Pero tristemente su poco entrenamiento lo dejó expuesto para perder. Luego entró el Lomito Aural, pero la historia no fue diferente y así Ash fue vencido por primera vez desde que se coronó campeón de la Liga de Alola. Ash está en broncas. Luego de entrenar unos días más, Ash volvió a hacer match en Tinder con Bea la que menea, así que se fue directo en su encuentro. A pesar de que Pikachu recibió la paliza de su vida,
Aquí Ash consiguió al menos sacarle un empate a las patas locas y luego de quemar bien feo a Go al revelarle a la waifu que este tenía fotos de ella en su celular, Adivina a quién le gusta. dejaron su rivalidad en pausa por ahora. El asunto con el campeonato mundial se relajó por un rato ya que Ash se ocuparía salvando a Galar de la destrucción total al ser liberado Eternatus. Al pobre conejo y a Riolu no les quedó más opción que evolucionar para ellos poner el pecho, porque el cabeza de pollo de Lionel se había caído dormido luego de tomarse unas míseras chelitas con su amigo para tomar valor para la batalla. Otra vez se durmió este imbécil, pero si apenas vamos 6 cervezas. Allí la gentita fue ayudada en el último segundo por los lomitos legendarios para poder mandar a Eternatus a llorar donde su mamita diabólica, y todo esto acabó con la más grande polémica de estos capítulos, que fue con Go capturando a Eternatus. ¡Mapache, qué porquería! Sí, no les voy a mentir, esta temporada estuvo muy cargada de momentos polémicos, tanto por de historias, cosas descanonizadas, capturas sin sentido, y esta fue una de ellas. No tienen idea cómo los estoy salvando de hacer hígado y renegar y amargarse el día al contarles tan solo la historia del Mostaza. ¿Pero qué ha pasado? Entonces, ha llegado el momento para hacerles recordar que si les está gustando el video, dejen su like en rock ahora mismo, que si llegamos a las 5000 manitos arriba, subiré el video resumiendo todo Sinnoh y así continuaré con Nova, Kalos y las demás que faltan. ¿Quieres ver cómo destrozo a los compañeros del Mostaza? Pues yo y los lomitos contamos con tu apoyo. Parece que Ash está sintiendo mucha presión. Otro Pokémon muy importante para el camino triunfal de Ash llegó cuando él, Go y la Jirafona insípida fueron mandados por el profesor Basado a unas minas en Galar a investigar un descubrimiento reciente de unos fósiles. Ellos hicieron lo mejor que pudieron para darle sentido a las formas de los huesos que habían recolectado, y así el Mostaza le dio vida a esta monstruosidad llamada Dracovish, que luchaba por existir al no ser ni un pez ni un dinosaurio. Ayúdame, chavo. El rumbo del equipo que Ash estaba armando tomaría un sentido cero enfocado en Mandibulín, por lo que todo el fandom sufrió al enterarse de que esta decisión argumental hizo que en la final del mundo nos negaran a todo el fandom la aparición del legendario Dracobash. El pato que Ash había capturado aún no confiaba de todo en él al no sentir que a su lado podía sacar su máximo potencial. Esto se vio reforzado cuando en un enfrentamiento oficial venció, pero de pura suerte de que se haya roto el metal de su rival. Justo cuando estaba haciendo su berrinche, el pato fue interceptado por un chico llamado Rinto, que se acercó muy burlonamente a Farfetch a decirle que no necesitó verlo tanto para poder deducir por qué estaba tan obsesionado con llevar un objeto fálico de ese tamaño siempre en su mano. Ahora ya sé que no tienes eso que te hace un hombre. Este comentario hizo que obviamente todo terminara en pelea, y aquí nuestro pato asado quedó noqueado en el suelo. Esto, en vez de hacerlo sentir menos, motivó al Mostaza a seguir trabajando con él y no descuidarlo tanto por enfocarse en el lomito oral, cosa que él sin darse cuenta ya venía haciendo por largo tiempo. Esto los llevó a entrenar junto a un alto mando de Galar que le tomaría mucho cariño a Farfetch al verlo siempre luchar con honor hasta el final como un verdadero caballero real. No, esos no. Un par de días después, el sistema aleatorio del campeonato mundial lo llevaría a volver a ver a Rinto. El pato estaba más listo que nunca para la venganza, pero cuando más animado estaba, su alcachofa se rompió en dos. Ash le dijo que guarde la calma, y haciendo la seña que hizo que todos los fans nos miráramos las caras muy confundidos sobre si esto seguía siendo solo una pelea, le recordó al pato el estilo de pelea que el alto mando de Kalos le había enseñado, usando unas analogías de Star Wars aún más confusas. Usa la fuerza. La fuerza de los cubiertos. Así, el pato le pudo atinar 3 golpes críticos, lo cual fue suficiente para que pasara lo impensado. Siendo ahora un Sirfetch'd, el pato ahora sí pudo vencer en su combate más personal después de mucho lucharla, porque sinceramente ya estaba pasando penurias hace rato con su forma más básica. Ash por su lado se hizo amiguito de Rinto, pero el pato, que ya había visto cómo el Mostaza se trataba con sus amigos, ya sabía cómo iba a acabar esto. Otro personaje súper importante que volvió y que llamaría la atención de todos los fans de la vieja escuela fue Iris, y ahora apareció siendo la flamante campeona de Unova. A ella, el Mostaza la venció cuando su Dragonite aprendió Cometa Draco con la ayuda de la misma Iris, que puso por delante de todo su amor por los Pokémon tipo dragón. Igual, recuerden que si quieren ver un resumen extendido de toda la historia de Iris en Unova y cómo fue su historia al volver en esta temporada, tengo un video sobre ello en el canal. El link lo estoy dejando en la descripción y el comentario fijado. Oye, Cintia, ¿qué estamos haciendo aquí? Observa y verás.
Con ello, uno de los momentos más interesantes y satisfactorios llegaron a la TV cuando por cosas de la vida, Ash y Go tuvieron que ir de vuelta a Lola para una competición. Aquí el mostaza se encontró con fans bien locos que se tomaron decenas de fotos con él. Go no entendía qué rayos pasaba y Ash le reveló que él era el mismísimo campeón de la primera liga de Alola. Disculpa, amigo, ¿tú eres Ash, el primer campeón de la liga Pokémon de Alola? Competí en la liga de aquí y al final yo fui el ganador. ¿Qué? Este momento sería importante porque nunca antes había llamado así a Ash en ningún lado oficialmente, y esto pasaría a ser parte de su presentación para sus combates importantes ahora que estaba en la clase Ultra por vencer a Iris. Esto mismo lo veríamos por primera vez al día siguiente cuando el torneo lo llevó a enfrentar a nada más y nada menos que al papá de Naruto. Mientras caminaban lentamente hacia el campo de batalla, ambos recordaron la vez que se enfrentaron hace mucho tiempo cuando Ash estaba viajando por la región de Sinnoh. El despeinado había aprovechado su visita a Alola para ir por su Aroceta y al salir al escenario, el público apoyó casi en su totalidad a Minato al estar en el puesto 27 frente al puesto 99 de Ash. El mostaza lanzó a Lucario al campo de batalla, pero como Luzdrake se lo estaba comiendo con todo y patas, lo guardó y mandó a Gengar a pelear. Minato dejó sorprendidos a todos los presentes al mandar a pelear a un ventilador, pero aún mayor fue la sorpresa cuando este mismo dejó fuera de combate a Gengar. Pikachu cobró venganza y luego Luzdrake junto a Lucario cayeron rendidos al mismo tiempo, por lo que solo quedaban Pikachu y Electivire en pie, uno de cada lado. Ash ya estaba tan nervioso por perder que hasta se equivocaba con los comandos que le daba su Pikachu, por lo que recordó por qué era el campeón de Alola, así que tomó aire, lanzó su épico discurso y terminó usando el épico movimiento Z. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Adiós, Majin Buu. Y ahora sí, agárrense sus asientos porque el momento que por casi una década habíamos estado esperando finalmente pasaría, ya que Ash obtuvo ahora sí una mega evolución. Una mañana, Ash junto a Go fueron al castillo donde vivía Corina, la que patina en la tina latina de mi tía Rufina. Nota mental para mi futura novia, no me regalen más libros de rimas, por favor. Al ver lo genial que se veía Corina partiendo hocicos con su mega Lucario, Ash no pudo evitar expresar lo mucho que le encantaba a esa waifu. Sí que es una lindura. ¿Qué? Y allí finalmente el mostaza obtuvo la canica activadora que por tanto tiempo se mereció tener. Su Lucario empezó a sentir dónde estaba la Lucarionita que le faltaba y todos juntos se fueron directo a una isla misteriosa. El lugar no fue nada amigable con los chicoritas y al quedar colgados pasaron dos cosas interesantes. Pikachu se deshizo de la competencia que le quitaba pantalla en la foto del comienzo de los capítulos lanzándolos lejos y Go también aprovechó para deshacerse de la rubia. Por cosas misteriosas, el equipo quedó dividido en dos, pero esto sirvió para que Ash y Lucario empiecen a pulir su conexión a través del aura. Así se sintieron a lo lejos hasta por fin encontrarse donde supuestamente estaba la Lucarionita, y tomarla no iba a ser tan fácil porque el guardián apareció para retarlo a un duelo todo o nada por la mega evolución. De esta manera, finalmente la dupla tuvo lo necesario para la mega evolución. El viejo reveló su identidad y cuando estaban volviendo para comer unos ricos pokelitos en Kalos, el celular de Ash le avisó que había llegado el momento de la verdad para enfrentar por última vez a Bea. Los primeros en salir al campo de batalla fueron Pikachu y el Pulpo Paul. A pesar de que parecía que al principio la ratita Cookie tenía la ventaja al poner en el suelo a su rival con su electrotela, este usó sus tentáculos para causar bastante daño a Pikachu. El mostaza al ver esto guardó a Pikachu y mandó a Lucario. Este sacó los clones de sombra y arrinconó al Pulpo porque la cosa con él siempre iba a ser personal desde que lo humilló cuando era un pequeño Riolu. Vía guardó a su Pulpo. Tuvo un rato a Jaulucha en el campo de batalla para asustar un poco al lomito aural y entonces sacó a su as, asustando hasta el mismísimo Go, que sabía que con Machamp presente, en cualquier momento Vía podía usar la Gigamax. Ante esta situación y al ver que Lucario la estaba pasando mal, guardó al lomito y mandó a Sirfetch, que con toda su potencia le acertó un golpe crítico en el estómago a Machamp. Vía no se iba a arriesgar a quedarse sin su Pokémon más importante, así que lo guardó un rato más en su Pokébola para sacarlo en el momento clave. De esta manera los Pokémon de ambos fueron desfilando y cayendo uno a uno. Lucario se pudo dar el gusto de cobrar su venganza contra el Pulpo que tantas veces lo humilló, y ahora sí había llegado el momento de la verdad. A ambos solo les quedaba un Pokémon y Vía mandó a su Poké a Dynamaxear. Ash al ver esto entendió que había llegado el momento de la verdad, así que acá tuvimos lo que por muchos años habíamos estado esperando. Vimos al Lucario de Ash mega evolucionar.
A Mega Lucario se le hizo muy complicado atinarle un golpe a Machamp por las enormes dimensiones que todos tenían. Lionel miraba esto fascinado por el tremendo espectáculo que ambos estaban dando, y Vía puso todo en el asador al hacer que su Pokémon ataque con lo mejor que tenía. Al acabarse su tiempo en la Dynamax, Machamp volvió a su tamaño normal, pero seguía siendo igual de fuerte que siempre, por lo que Ash usó ese lazo especial que tenía con Mega Lucario a través del aura, y lo llenó de poder para acabar con todo con un Kamehameha padre e hijo, digo, Metaláser. Ash al ganar subió hasta el puesto 36 de la clasificación mundial y vimos cómo el Machamp de Bea no desaprovechaba ni una sola oportunidad para ponerse sabroso con su waifu. A partir de acá, el Mostaza y compañía pasarían por una etapa donde nos metieron nostalgia de Kalos hasta en la sopa en casi días seguidos, pero todo comenzó cuando él fue a visitar a Clemente y a Bad Bunny. Junto a la tecnología de Clemon, Ash pudo perfeccionar el ataque máximo de Sirfetch'd y por primera vez hacer un entrenamiento decente para Dracovish, que a puertas de estar entre los 8 mejores, ahora tenía un ataque prohibido bajo la manga. Así es, Dracovish tenía en su set de ataques a la legendaria Pistola de Agua. Pero bueno, luego de mucho entrenamiento y de descubrir que Clemont había reconstruido su Clembot tan pero tan bien que ahora le había añadido un modo bellaco al hablar, había llegado el momento de una de las pruebas más duras del camino al campeonato mundial de Ash, pues tendría que enfrentar a la vieja tipo dragón del alto mando de Kalos. Todo estaba listo para el día de la verdad. Clemont desde las bancas no podía con sus hormonas al ver tremenda Sugar Mami delante suyo. Vieja sabrosa. El maestro de Sirfetch'd miraba atento a su alumno y descubrimos que Dracena estaba en el puesto 12 de la clasificación mundial. Sirfetch'd empezó con el pie izquierdo contra Morbius, pero con un par de rápidos movimientos tomó su espada en el aire. ¡En el aire! Ambos chocaron muy duro, así que antes de que quedara fuera de combate, Ash mandó a su pato a descansar. Dracena hizo lo mismo con Morbius y ahora era el momento de Dracovish de pararle el macho a Altaria, pero esto no iba a ser fácil porque la vieja sabrosa mandó a su Pokechula a mega evolucionar. Esta vieja demostró por qué estaba en el alto mando, por lo que neutralizó a Dracovish haciendo cosas que ni el mismo Ash se esperaba, como por ejemplo este particular ataque de cosquillas. Mandibulín dejó a Mega Altaria bien mojada porque Pistola de Agua nunca se había visto tan bien, pero ni su mejor cabezazo pudo hacerle daño considerable, por lo que Ash mandó de vuelta a su pato, que ya estaba descansado. El momento era casi poético, el honorable caballero ante el dragón poderoso que volaba sobre él, así que con lo último de sus fuerzas y a pesar del daño, el pato se lanzó con todo en su ataque estelar. Tras vencer a Altaria, Ash volvió a mandar a Mandibulín al campo de batalla y ahora sí, con el choque de ataques tipo dragón, Morbius perdió. Y es que también este tipo se pasa. ¿Cómo se va a ir a pelear usando tremendos tacos de tiro alto? Con esta victoria, el Mostaza llegó hasta el puesto 9 de la clasificación mundial. Estaba a nada de la ronda que realmente importaba, pero para acceder a la clase maestra, debía vencer a uno de los entrenadores que en la edición anterior de este campeonato había quedado entre los 5 mejores del mundo. Faltaban todavía unos días para este combate, por lo que Ash vivió un par de aventuras destacables encontrándose unos segundos con la Serenísima. Allí ellos compartieron una amena conversación, pero sus caminos aún no estaban destinados a permanecer juntos, por lo cual ella lo tuvo que ver partir lejos, quedándose por horas en silencio en aquel muelle. Como les dije anteriormente, y a pesar de que Kalos no es particularmente mi temporada favorita, aunque está entre las favoritas, estas aventuras caloenses fueron claves para lo que sería Ash enfrentándose a los top globales, por lo que un día que él vio cómo la rana de Go evolucionaba, recordó que por allí casualmente había soltado a uno de sus mejores Pokémon históricos para que viva de jardinero. Así ambos partieron directo a Kalos a buscarlo antes de que Frogadier de Go evolucione y nos hagan canon al entonces rumoradísimo Greninja Go. Divino poder. La búsqueda de Greninja no iba a ser fácil y esa noche, mientras Lucario sufría porque le habían dado una mísera esquinita para dormir, cuando él era el Pokémon más grande en toda la carpa, Ya no siento mis piernas. Ash nos dejó tremendos flashbacks de sus mejores momentos con... ¿Pero qué? Tantas patas de Arceus. Oigan, ¿y el canon dónde quedó? ¿En verdad tanto odiaban los guionistas nuevos a Greninja Ash? ¿Tú qué dices, Morris?
50-50. Esa noche, el Lucario de Ash sintió una perturbación en la fuerza, por lo cual salió al exterior. Fue atacado por una mandrágora y cuando estuvo en problemas, este fue salvado por Greninja, que relajó todo el asunto en un pim pam pum. Algo muy interesante que pasó acá fue que nos confirmaron que la conexión que Ash tenía con el Lenguas Locas llegó a los niveles que llegó debido a que estos estaban potenciados por su dominio mutuo del aura. Así los guionistas le dieron un poco más de trasfondo a la transformación de Greninja Ash, más allá de tan solo la leyenda urbana de unos ninjas. Pero bueno, el entrenamiento no pudo esperar más y Lucario fue aplastado, humillado, devorado y todo mucho más por Greninja, que lo dejó en el piso ahí como si no valiera nada. El Lenguas Locas, como Pokémon experimentado que era, fue en su búsqueda para enseñarle cómo era que podía perfeccionar su dominio del aura para sacar su máximo potencial, y este día de entrenamiento se volvió cine cuando vimos a Ash conectar con ambos Pokémon a través del aura. Y es que, gente, seamos sinceros, dígame si esto en el 2015 no parecía un fanart quemadísimo de alguien con mucha imaginación. De esta manera, el día de la verdad había llegado. Los chicos se encontraron en la puerta del castillo de Roy y confirmaron los rumores que habían escuchado sobre Lionel por la TV al verlo dormido semidesnudo con una manta encima. Duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales. Así, Ash mandó a Dragonite a pelear contra el Flygon de Roy. Este último armó una enorme tormenta de arena que, a pesar de que Ash pudo eludir para que su Dragonite le diera un golpe durísimo a su rival, esto no fue suficiente para evitar que su primer Pokémon quedara fuera de combate. Al salir Gengar, la situación parecía que iba a ir de la misma manera, por lo que acá el Mostaza tomó una decisión clave, pues cambió la oportunidad de usar la Mega Evolución para usar la Dynamax con su Gengar. El fantasma quedó en un duro empate con el Gudra de Roy, y ahora sí había llegado el momento de la verdad. A cada uno de los entrenadores les quedaba solo un Pokémon: Duraludon contra Lucario. Ash ya no podía usar la Mega Evolución y el Pokémon de Roy acababa de dinamizar, pero tomando un respiro y analizando la situación, este se conectó con Lucario a través del aura. El lomito recordó todo lo que habían dado sus compañeros en esta batalla. Empezó a elevar su aura a niveles descomunales, a tal punto que hasta Greninja lo sintió a la distancia, y así terminó lanzando esfera aural máxima para alzarse con la victoria. Al vencer a Roy, Ash escaló hasta el puesto 8 de la clasificación mundial, y aquí mismo se anunció quiénes estarían en la ronda final de los entrenadores más fuertes del planeta para definir al campeón. Entonces, a partir de acá comenzaron los preparativos para el evento de combates Pokémon más importantes a los que Ash hubiera clasificado, y pasaron dos cosas súper geniales. La primera sucedió una semana antes del comienzo del evento. Ash volvió a Alola para un almuerzo de celebración por su clasificación, y allí, en un Battle Royale contra los mejores de la región, este fue aclamado por todos los presentes como su querido campeón que los iba a representar. Acabado este combate, Ash fue a la playa para ver por última vez el bello atardecer de las islas de Alola. Kukui también apareció para darle buena suerte, pero lo más importante acá fue que también recibió unas muy sabias palabras de parte de Tapu Koko. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Lo segundo importante sucedió un día antes del comienzo del mundial, ya que Paul, su mejor rival, apareció en Pueblo Paletazo para entrenar con él. A pesar de que sin querer al pobre le encontraron cuando estaba regando un arbolito, el cabello de bruja no perdió el tiempo en usar a su propio equipo a manera de que Ash tuviera una idea más clara de cómo poder enfrentar a los Pokémon principales de los posibles rivales que iba a tener. De esta manera, el gran día había llegado. En la entrada, Ash conoció al hermano menor de Lionel, y en el camerino de campeones se pudo notar el tenso ambiente que se manejaba entre todos. El chipeo también estuvo vivo por unos segundos cuando estos, en plena presentación, se lanzaron tremendas sonrisitas coquetas que fueron transmitidas por la televisión mundial. Y ahora sí, comenzaron los duelos épicos. Alain García fue humillado por el Charizard de Lionel con sus sabrosas poses. Dianta venció a Lance, que venía como uno de los favoritos a ser doble campeón de Kanto y de Yoto, y luego de que este se fuera aceptando que la fregó al no investigar ni un poquito el equipo de su rival, a lo hecho pecho, Ash pasó a tener su enfrentamiento por los cuartos de final con Steven el Piedras Locas, mientras el campeón de Hoenn por su lado era presentado con una canción durísima e imponente. El Mostaza, por no preparar esto, tuvo que entrar con una tonada sacada del Spotify de mi abuela.
Este traspié no desconcentró al Mostaza ni un poquito, pero Mandibulín no duró nada al reventarse el lóbulo occipital con Iron. Gengar sí pudo hacerle daño al usar el fuego fatuo que le habían enseñado sus amigos de rancho, y luego de unos turnos el estado de quemado dejó fuera de combate al cabezón de Steven. La planta piraña le dio duro al pobre fantasma hasta el final y Pikachu usó de una manera brutal su electrotela para frenarlo. Ya avanzado el combate, Steven Stone sabía que tenía que poner toda la carne en el asador, así que mandó a su as al campo de batalla y sin pensarlo mucho lo mandó a mega evolucionar. Pikachu la pasó realmente mal durante largo rato, sucumbiendo a los poderes psíquicos de su rival. Ash estaba viendo muy complicado todo hasta el punto que ya estaba por consultarle a ChatGPT sobre cómo salir de esta, pero entonces tomó un respiro, acomodó a Pikachu con su gorro y lanzó el potentísimo movimiento Z. De esta manera, los perdedores se fueron juntos del estadio rápido para ser los primeros en el toldito de la tía Veneno que vendía riquísimos caldo de gallina. Y aquí les va un muy chévere dato curioso, ya que cuando Iris se despidió de Ash, lo último que le dijo fue esto. En la época que se emitieron estos episodios semanales, los capítulos sobre el torneo mundial tuvieron una para de como 2 meses porque los guionistas sabían lo que queríamos. ¿Ver a Ash finalmente enfrentar a Cynthia después de 12 años? ¡No! En vez de eso nos dieron 2 épicos recopilatorios sin historia y 3 capítulos enfocados en el proyecto Mew. Sí, en verdad, a nadie le importaba eso. Entonces, después de la humillación durísima que se llevó Dianta, F por Kalos, que fue a dar vergüenza a esta edición de la Copa Mundial, había llegado el momento de enfrentar a Cynthia en la semifinal del mundo. El Spiritomb de la campeona de Sinnoh venció fácil a Dragonite de Ash, que no duró nada. Luego tocó el turno de Gengar para enfrentar al florista de la boda de mi hermana. El fantasma lo quemó y Cynthia no se arriesgó a que este cambio de estado la perjudique a la larga como pasó con Steven, así que lo guardó momentáneamente su Pokébola. Al salir nuevamente Spiritomb, con su eficacia casi perfecta, venció a Gengar y allí Ash empezó a sudar frío más que nunca antes al ver cómo los del staff del evento le estaban trayendo un piano a Cynthia. Pikachu, al entrar al campo de batalla, usó el contraescudo que aprendió de Dawn en Sinnoh para evitar que los efectos de los ataques tipo fantasma de Spiritomb lo alcanzaran. Hasta Lionel se quedó impactado al ver esta ingeniosa manera de usar sus ataques tipo eléctricos y Pikachu venció a Spiritomb, pero justo cuando estaba por celebrar, el efecto de mismo destino aniquiló a la rata Cookie. De esta manera, Garchomp salió solo un segundo para dejar Tramparroca. Mandibulín se excedió un poquito con su ataque al florista, pero él también al minuto perdió contra Milotic. El pato, bien furioso, acabó con él usando Asalto Estelar, pero usar este poder una vez ya lo estaba llevando a su límite, por lo que al volver a usar este ataque contra Garchomp, hizo que pasara algo que nadie vio venir. Mírate, no estás consciente y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Está noqueado. Lo único que lo mantiene de pie es el poder de su voluntad. Así, al Mostaza solo le quedaba su Lucario, y cuando todos esperábamos que Cynthia guarde la única dinámica que podía usar para traer de vuelta a Mega Garchomp, ella rompió la estrategia que Ash tenía preparada al hacer el Dynamax de Togekiss. El campeón de Alola mandó a Lucario a mega evolucionar. El lomito se puso creativo caminando por el ataque del rival para romperle la lumbar mientras estaba en el aire, y de vuelta en su tamaño normal, Togekiss fue vencido y ahora sí los puños duros y la furia se hizo presente porque era el momento de decidir cuál de los dos iba a llegar a la final del mundo. Con mucho suspenso por el golpe final, Lucario venció a Garchomp y ahora sí, agárrense sus asientos porque Ash iba a enfrentar a Lionel en el duelo más importante de todos. Hoy presentamos Vamos Dracovic, usa pistola de agua contra Charizard. Después del respectivo momento cameos, Lionel sacó a Cinderace solo para intimidar al Mostaza, demostrándole que tenía estrategias tan interesantes como la habilidad de su Pokémon para que los ataques tipo eléctrico no le hagan daño. Inmediatamente después de esto lo guardó y copió el contraescudo del Mostaza para hacer una coraza con la hidrobomba de su Inteleon. Gengar le estaba pasando de verdad mal, por lo que no la pensó mucho en mandarlo a hacerse enorme, haciendo canon también uno de los mejores memes de Shrek.
Gengar pudo vencer a Inteleon justo cuando se le acabó el tiempo de la Dynamax, pero la ventaja le duró muy poco al caer congelado por los ataques del mimo de Galar. Sirfetch'd salió a darlo todo, pero al ver que tampoco sus ataques estaban funcionando, tocó hacer el cambio por Lucario, que Ash rápidamente mandó a mega evolucionar. El lomito oral venció al mimo de hielo, pero esto le había costado mucha de su energía y el combate recién estaba empezando. Con el siguiente Pokémon de Lionel, Ash no pudo hacer nada por largo rato, porque cada vez que parecía que ya lo tenía donde quería, su ataque de Cola Dragón forzaba a que haga un cambio repentino en su equipo. Mega Lucario fue víctima de estas artimañas. Ash ya había usado 2 de las 3 mecánicas de pelea que tenía permitido, y cuando parecía que se le venía la noche, Dragonite le permitió respirar por unos segundos al vencer al tipo dragón de Lionel. En este momento, el marcador parecía estar a favor de Ash si es que lo veíamos así, pero entonces, antes de lanzar a su siguiente Pokémon al campo de batalla, Lionel intimidó a Ash al decirle que podía tener más Pokémon para utilizar, pero todos los que le quedaban ya estaban muy pero muy cansados. Todos estos fueron cayendo contra el chango. Clemon a la distancia analizaba preocupado la situación de su amigo, pero entonces, luego de que el conejo eliminara a Mandibulí, Lionel Nomesi finalmente mandó a su Pokémon emblema. Este usó la Dynamax y Ash, sabiendo que era el momento de la verdad, mandó a que su Pikachu usó el movimiento Z. El choque de ambos poderes hizo retumbar toda la región de Galar. El ambiente se estaba cargando y Pikachu era ira pura contra su rival. El asunto ya estaba sobrepasando los límites de una simple pelea, por lo que Eternatus escapó de donde lo tenían guardado para poner orden en el estadio y regar el ambiente con poder, lo cual también dio oportunidad de hacer que ambos Pokémon Dynamaxicen. En uno de los choques de poderes más épicos de la historia del anime, Cinderace quedó fuera de combate. Todos los amigos de Ash estaban que lo apoyaban a la distancia, y ahora sí, con cada uno de ellos con un solo Pokémon por usar, comenzaron los golpes máximos y decisivos. A pesar de los veloces movimientos de Pikachu, este fue duramente golpeado en el último segundo. Ya le costaba mucho respirar y Ash, temeroso de lo que fuera a pasar, vio como de pronto su amigo cayó al suelo. Pikachu aquí pudo ver que todos los amigos que había hecho en sus viajes lo estaban apoyando a la distancia en este momento tan importante, y entonces él despertó más poderoso que nunca antes, desbloqueando la Picatormenta. Con este nuevo ataque en sus venas, se lanzó con todo sobre la llamarada de Charizard. El choque nos dejó en suspenso por unos segundos, pero al caer Charizard supimos que finalmente teníamos un nuevo campeón del mundo. Y sí que fue un largo camino desde que vimos cómo un niño de 10 años pasaba vergüenza en la Liga de Kanto hasta ahora verlo alzar la Copa del Mundo. Sé que no todo el fandom quedó contento con cómo se organizó el camino de Ash escalando hasta la cima en su temporada final, pero vamos, tenemos que reconocer que hay hasta un cierto sentido poético que haya vuelto a ver a todos sus amigos en el camino, que sus antiguos Pokémon sean quienes les hayan enseñado nuevos movimientos a su nuevo equipo, que su máximo rival lo haya entrenado y que el Pikachu con el que comenzó todo sea con quien consiguiera el sueño máximo de su vida. Entonces nada, cuéntame, ¿qué te pareció todo esto que te acabo de contar? Los voy a estar leyendo. No olvides dejar tu like and rock, que con eso sabré que te gustó el video, que la verdad fue un reto enorme hacer por toda la extensión que ha tenido y la cantidad de capítulos. Y no olvides suscribirte para más contenido semanal de Pokémon, que ya nos falta nada, muy poquito para llegar a los 400,000 suscriptores. Y nada, recuerda que si no dejas tu like, has mordido el cebo.